Buenas noches, mi compañera Julie Martínez, quien les habla de Empleo Báez, les vamos a hablar acerca de los indicadores económicos para Finlandia. Vamos a analizar su comportamiento a través de los años y vamos a dar una pequeña conclusión de cada uno. Para empezar entonces tenemos el PIB, definimos Producto Interno Bruto en la suma de los bienes y servicios en términos monetarios de un país. Analizamos entonces el 2008, tenemos 197.6 miles de millones, si en el 2009 tenemos 181.8 miles de millones y para el 2010 de 187.6 miles de millones, con lo cual podemos también concluir que ha tenido una tendencia a la baja. Entonces, continuamos con la inflación, ya mi compañera Yuri les va a explicar más. Bueno, la inflación de Finlandia, esta variable, como ustedes saben, suministra el cambio porcentual anual de los precios del consumidor comparados con el año anterior. Entonces, bueno, aquí hay una pequeña historia desde el 2007, la parte del incremento del IPC. En el 2007 fue el 2.637, en el 2008 el 3.425, en el 2009 el menos 0.552, donde hubo una gran disminución, en el 2010 del 2.852, en el 2011 del 1.785. Aquí fue como los cambios de un año al otro. Entonces continuamos con el otro indicador, que es la parte del desempleo en Finlandia. El desempleo en Finlandia en el 2009 fue del 8.2, en el 2010 del 8.4. El cambio porcentual de un año al otro, vemos que desde el 2008 fue el menos 1.43, en el 2009 del menos 7.25, en el 2010 del 28.13 y el 2011 el 2.44. Entonces, bueno, esto es como la historia de cómo desde el 2007 en el 2011, a nivel mundial están en la posición número 97, la parte del desempleo. Y pues como ustedes saben, a mayor desempleo, menos índice de gasto, y cuando hay desempleo, los intereses bajan, y pues por consiguiente la inflación no se incrementa de manera significativa. Entonces mi compañero sigue con la parte de la deuda externa. Bueno, entonces definimos como deuda externa. Esta variable da el total de la deuda pública y privada contraída en no resistentes reembolsables en divisas, bienes o servicios. Estas cifras se calculan al tipo de cambio corriente, es decir, sin tomar en cuenta la prioridad del poder adquisitivo. Entonces vamos a analizar la deuda externa de Finlandia en los últimos 3 años. Entonces comenzamos entonces con el 2009, en el cual la deuda tuvo un valor de 332.200 millones de pesos. Para el 2010 tuvo un incremento de 364.500 millones de pesos y para el 2010 disminuyó a 370.800 millones de pesos. Entonces podemos ver también que a nivel mundial, en comparativo con los demás países, Finlandia no posee un gran valor de deuda externa y no, pues como tal no tiene ninguna eventualidad. Continuamos entonces con la distribución de riqueza. Entonces, sigue mi compañero. Bueno, la distribución de riqueza en Finlandia, según vemos, se considera un país con diferencias sociales apenas perceptibles. Esto pues no ha incrementado mucho, no es tan significativa, está por debajo de la pobreza y la externa, bueno, la pobreza externa. Vamos a hablar de la pobreza en esta parte. Entonces, bueno, vamos a definir primero que todo qué es pobreza y anexo a eso vamos entonces como a explicar cuál ha sido la problemática de Finlandia en cuanto a la pobreza y lo relacionamos con la educación. Entonces definimos como pobreza que es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que coinciden en un desgaste de calidad del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. Pues el agua potable como factor de recurso de vida. También se suele considerar la falta de medios para poder acceder a tales recursos, como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. También puede ser el resultado de procesos de
exclusión social, de segregación social o marginación. Bueno, como les había explicado, entonces también vamos a hablar cuál ha sido la problemática de la pobreza. Tenemos también entonces lo que pasa en términos de educación. Decimos que el problema de la enseñanza no puede ser bien comprendido al no ser considerado como un problema económico-social. El error de muchos reformadores ha recibido es un método abstractamente idealista, en su doctrina exclusivamente pedagógica. Sus proyectos han ignorado el íntimo engranaje que hay entre la economía y la enseñanza y han pretendido modificar estas sin conocer las leyes de aquella. Por ende, no ha ser aceptado de reformar nada. O sea, se rehúsan como tal a los cambios que hayan en cuanto a la educación, rechazan como tal la integración con nuevas tecnologías para aumentar como tal los conocimientos. También tenemos un dato muy importante en cuanto a este indicador económico en Finlandia. Allá se dice que la ley establece que la educación es obligatoria y gratuita para todos los niños desde los 7 hasta los 16 años. Aquí entonces tenemos que es sin ninguna discriminación por estrato social o algo así, sino que absolutamente todos deben tener la educación como derecho de los 7 a los 16 años, y pues se pretende que esto también fuera a nivel mundial, pero pues hay en otros países que no se tienen este tipo de leyes. También tenemos que esta forma de educación incluye también todos los libros de texto y utensilios necesarios, además de una comida caliente al día. Como tal, se satisfacen las necesidades para poder hacer de este tipo a la educación. Y terminamos también con que el gasto público en educación representó en 1998 y 2002 el 6.2% del Producto Nacional Bruto. Continuamos entonces con lo que son los costos de la labor. Mi compañera nos va a explicar. Bueno, en cuanto a los costos de la labor, en el sector privado aumenta en un 2.4% de abril a junio del 2008. En comparación con el periodo correspondiente del año anterior, los gastos laborales sin singulares elementos, tales como el rendimiento basado en las primas, aumentó en un 2.2% en comparación del periodo correspondiente anterior. En el mismo periodo, el índice, las ganancias del sueldo y los salarios aumentaron en un 3.1% en el sector privado. Este índice del costo laboral se mide la variación del trimestre promedio de los costos laborales por hora trabajada. Estas estadísticas cubren casi todo el sector privado, se excluye de las estadísticas con la parte agrícola, de silvicultura y la pesca del sector público. Bueno, los índices de productividad. Los índices de productividad en la economía nacional, esto es más o menos, este dato lo tenemos hasta el 2009, entonces con base en los datos preliminares de las cuentas nacionales, la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo en toda la economía nacional fue del menos 2.8% en el 2009, después de haber sido del menos 0.4% en el 2008. El 3.1% del 2007 y el 2.7% del 2006. Bueno, esta es como la contribución del crecimiento de la intensidad de capital de toda la economía nacional. Pues sí, básicamente esta es la parte de la productividad en Finlandia. Bueno, y terminamos entonces con un análisis de la balanza de pagos que se tiene en Finlandia. Entonces, primero definimos como balanza de pagos, que es un documento contable en el que se registra de manera sistemática las operaciones comerciales de servicios y de movimiento de capitales llevadas a cabo por los residentes en un país. Entonces, para analizar la balanza de pagos, tomamos como tal primero las cuentas corrientes que se presenten. Decimos que en febrero del 2011 ascendió a 0.5 mil millones de euros, es decir, 0.3 millones de euros más que el año anterior. En cuanto también hablamos entonces de la cuenta financiera, tuvimos una entrada neta de capital de euros de 0.4 millones de euros en salida de capitales. También tuvimos una salida neta de 0.4 millones asimismo en inversión directa. Tuvimos entradas netas de 1.6 millones de euros en inversiones de cartera. Y por último tuvimos una salida neta de 1.6 millones de euros en otras inversiones.
Pero entonces en esas inversiones tenemos lo que son los depósitos, inversiones en términos general, lo que es para cuestiones económicas, políticas y sociales. Entonces así podemos ya concluir lo que es un análisis de los indicadores económicos en Finlandia. Entonces esperamos que hayan podido comprender cada uno de estos indicadores y cómo ha sido el comportamiento económico en relación con los demás países a nivel internacional. Muchísimas gracias. Les hablo entonces Julie Martínez y John Freddy Vázquez.